En junio de 1902, la tranquila localidad extremeña de Don Benito se vio sacudida por un doble asesinato. Un crimen brutal y sin compasión que destapó los trapos sucios del poder local y desató la ira de los vecinos contra el caciquismo. Hoy abrimos el archivo número 4 de Crimenex para hablar del crimen de Don Benito, un horrible asesinato que transformó a Inés María Calderón en un emblema de entereza ante el abuso de poder. Esto es Expediente Lady Drama. Bienvenidos y bienvenidas a Crimenex. Hola a todos, una semana más. Hoy, como os he dicho en la introducción, vengo a hablaros del crimen de Don Benito. Un suceso terrible que hizo que todo el pueblo se levantara contra el caciquismo de aquel tiempo. Antes de seguir, quería darle las gracias a mi tía Esther, que ella es de Don Benito y me ha dado la idea para hacer este vídeo. Y nada más, si quieres enterarte del caso, sigue viendo el vídeo. Pero antes, como siempre te digo, no te olvides de suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales para no perderte ninguna novedad. Y sin más dilación, comenzamos con el caso. Inés María tenía tan solo 18 años. Vivía con su madre, Catalina Barragán, en una vivienda modesta, un zaguán en la calle Pedro Cortés que tenía solo 2 habitaciones. Su padre había muerto y su hermano se encontraba sirviendo en el ejército en Sevilla. Madre e hija, de origen humilde, eran conocidas en el pueblo por sus labores de costura y plancha para familias adineradas. También obtenían algún ingreso alquilando la otra habitación al doctor Carlos Suárez, un oculista villanovense que pasaba consulta en el pueblo. Inés era admirada por su belleza, pero también por su discreción y su firmeza. Nunca cedía a galanteos, ni siquiera ante los más persistentes. Entre sus pretendientes se encontraba Saturnino Guzmán, un joven correcto que solo recibió una cortés negativa de la chica. Y otro de sus pretendientes era Carlos García de Paredes, miembro de una familia caciquil, poderosa y temida en Don Benito. Se decía que Carlos era muy altivo, dado a la bebida, al juego y a maltratar mujeres en burdeles. Inés, íntegra como siempre, lo rechazó sin rodeos. Pero aquel no quedó sin consecuencias. Inés, sin saberlo, había firmado su sentencia de muerte. El atroz asesinato. El 19 de junio de 1902, a primera hora de la mañana, la lechera comenzó su reparto por todas las calles de Don Benito. Al llegar a casa de las Barragán, su rutina se rompió en seco. La puerta estaba entornada. Dentro, Catalina, la madre, yacía en el suelo del zaguán envuelta en un charco de sangre. En su habitación encontraron a Inés. Tenía la cabeza completamente destrozada. En la madrugada del día 19 aparecieron muertas de arma blanca en su domicilio doña Catalina Barragán y su hija doña Inés María, hermosa joven de conducta irreprochable. El criminal, hasta ahora desconocido, llamó, según se supone, a la puerta y al abrirse esta, atacó a doña Catalina, dejándola muerta a consecuencia de 3 heridas. Penetró después en la habitación, sorprendiendo a Inés en ropas menores. Se cree que pretendió alcanzar sus favores sin conseguirlo. El asesino entonces asestó 18 heridas. Nada oyeron los vecinos. El periódico El Liberal. Pero lo cierto es que la autopsia desveló algo desgarrador. Catalina fue la primera. Recibió un golpe brutal y después múltiples cuchilladas en el comedor. El ataque fue tan salvaje que los muebles quedaron empapados en sangre. Inés, al escuchar los gritos, intentó huir. Corrió hacia su dormitorio. Gritó, forcejeó, luchó con todas sus fuerzas. Intentaron agredirla sexualmente, pero al no conseguirlo, su agresor le asestó 21 puñaladas. El violador no logró sus intereses y ella, al perder la vida, salvó la honra, concluyeron los médicos forenses en la autopsia. El crimen fue tan brutal que los agresores dejaron tras de sí un rastro de pruebas. Sangre salpicando las paredes, una copa rota, una boina manchada de sangre y un maletín médico abandonado. Ese detalle, aparentemente menor, apuntó directamente al inquilino, el oculista Carlos Suárez. La investigación. El oculista fue el primer detenido. Tenía antecedentes violentos y, llevados quizás por intentar cerrar el caso lo antes posible, fue un blanco fácil. También fue detenido Saturnino Guzmán, uno de los pretendientes de Inés. Pero el pueblo no estaba contento con las investigaciones. Todos apuntaban sin duda a Carlos García de Paredes como culpable del asesinato. Pero ya lo dice el refrán, poderoso caballero es don dinero, y la Guardia Civil no se atrevía a investigarlo. El giro del caso. Un mes y medio después del asesinato, Tomás Benito Alonso Camacho,
un joven agricultor que se encontraba cerca de la casa esa noche prestó un testimonio fundamental. Según él, la noche del 18 al 19 de junio de 1902, Catalina e Inés se disponían a descansar después de un largo día de trabajo. Hacia la medianoche, alguien llamó a la puerta. Era Pedro Cidoncha, que era el sereno del pueblo, la figura de autoridad nocturna. Llamó con la excusa de pedir el maletín para el oculista al que alquilaban la habitación. Catalina, confiada, abrió la puerta y se lo entregó. Después, Cidoncha le pidió un vaso de agua y Catalina fue a buscarlo. En ese momento, el sereno alzó el farol en modo de señal. De entre las sombras salieron dos hombres, Carlos García de Paredes y Ramón Martín de Castejón. Entraron rápidamente en la casa. Gracias a su testimonio, la Guardia Civil por fin se atrevió a investigar a García de Paredes, conocido por su comportamiento agresivo. También investigarían a Martín de Castejón y posteriormente fueron detenidos. En la casa de Ramón se encontraron prendas que, incluso después de haberse lavado, seguían teniendo manchas de sangre. No tenían buena coartada. Cuentan que Ramón había pretendido a Catalina en numerosas ocasiones y ante su negativa reiterada se unió a García de Paredes para su macabro plan. El papel del sereno fue clave. Había utilizado su posición para que las víctimas abrieran la puerta a sus propios asesinos. Fue acusado de cómplice necesario. La investigación, aunque marcada por la presión de los poderosos, avanzó gracias a un pueblo que exigía justicia. Como dijimos, el crimen se había cometido con una violencia brutal y habían dejado un reguero de pruebas. La sangre, la copa rota, la boina manchada e incluso el maletín que sirvió de falsa prueba para acusar al médico Carlos Suárez. El juicio. El juicio fue seguido con una gran expectación. Declararon hasta 200 testigos y la última sesión se alargó hasta 32 horas seguidas. La presión social era enorme. Se había roto por fin el silencio contra el caciquismo. El tribunal dictó sentencia el 18 de noviembre de 1903. Carlos García de Paredes y Ramón Martín de Castejón fueron condenados a muerte. El sereno Pedro Cidoncha fue condenado a cadena perpetua. Los dos primeros fueron ejecutados por garrote vil el 5 de abril de 1905 por el verdugo de Cáceres. García de Paredes llegó asustado y se hizo pis encima por el miedo. Su ejecución fue llevada a cabo sin ningún problema. Martín de Castejón padecía bocio y, por el contrario, su ejecución no fue fácil. El verdugo tardó más en ejecutarle, lo que le dio tiempo a proferir insultos y quejas hasta por fin darle muerte. 20 años después, Pedro Cidoncha moriría por causas naturales en la prisión de Valencia. Repercusión y legado. El caso tuvo un profundo impacto social. Fue uno de los primeros casos donde una comunidad rural se enfrentaba a la estructura caciquil y lograba justicia. Todo esto inspiró numerosas obras culturales. En 1914 se publicaría la novela Jarrapellejos de Felipe Trigo. Basada en dicha novela, se estrenó en 1988 la película Jarrapellejos, dirigida por Antonio Jiménez Rico. También tenéis disponible La huella del crimen en Radio Televisión Española a través de su plataforma RTV Play. Para teatro salió la obra Inés María Calderón, Virgen y Mártir Santa, del director Jesús Albiz. Y por último tenemos el libro El crimen de Don Benito, un pueblo contra el caciquismo, publicado en 2024, escrito por Daniel Cortés González. Hoy, en el cementerio de Don Benito, Inés y Catalina yacen juntas. La memoria de su lucha contra el abuso y del pueblo que se atrevió a exigir justicia sigue viva. Don Carlos el criminal ha dado un beso a Inés María y ella le dio una guanta. Inés María, te pese y mira si le pesó, que a las 12 de la noche, a puñaladas, murió. Y aquí cerramos el archivo número 4 de Crimenex, donde os he contado el brutal asesinato de Inés María y la lucha de un pueblo contra sus caciques. También en la cajita de descripción os voy a dejar las obras culturales que os he nombrado a las que se pueda acceder. Para mí ha sido un caso muy interesante de investigar. Como todos los casos que os traigo y os he traído, son casos que en su época tuvieron muchísima repercusión, pero que en la actualidad no son recordados o no han dejado huella o solo son recordados en el sitio en el que se produjeron. Pero por mi parte creo que es conveniente que los conozcamos. Dejadme en comentarios lo que opináis sobre el caso y si queréis podéis dejarme casos de vuestros pueblos o ciudades y yo me pondré a investigarlos. Y sin más, como siempre os digo, suscribiros, seguidme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades
y nos vemos en el siguiente vídeo.